Dice la palabra del Señor así: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían: estas no son palabras de un demonio, de un endemoniado, perdón. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. ¿No? Como vimos la semana pasada, ¿no? Que vimos que Jesús sanó a un ciego, ¿verdad? Un hombre que había nacido ciego, ¿sí? Bueno, dice que las hermosas lecciones sobre Cristo como puerta y pastor surgen directamente del incidente, dice que había pasado, ¿no? Después de haber curado el ojo del hombre que había nacido ciego, ¿sí? Dice que los fariseos de la sinagoga de Jerusalén demostraron ser malos pastores, ¿sí? Que pensaban solo en mantener su autoridad, dice, arbitraria, ¿no? Que ellos nada más era lo que ellos querían, nada más mantener su autoridad ahí delante de ese pueblo judío, ¿no? Pero ellos no sintieron compasión por el hombre nacido ciego, ni gozo alguno por la restauración de su vista. En cambio, el Señor sí se preocupó por aquel hombre ciego, ¿no? Le sanó y todo. Y vemos más adelante, como dice en Juan capítulo 9, verso 34. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Juan capítulo 9, verso 34, hermanos. Dice: ellos le respondieron: tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera, dice, ¿no? ¿Sí? Dios rescató a ese hombre de ese redil, ¿no? De ese, más que nada de ese rebaño que estaba, ¿no? Que era el judaísmo, ¿no? ¿Sí? Pero vimos que ellos nunca se preocuparon por él, ¿sí? Ahí leímos hace ratito que decía que ellos nada más se preocupaban por tener la autoridad ahí y pues no había compasión en ellos. Eso decía que ellos eran los malos pastores, ¿sí? De ahí surgió la parábola que nuestro Señor
les habló y que nunca entendieron también. El Señor dice que se preocupó sinceramente por la vida de aquel pobre ciego, quien por fin le siguió fuera del redil del judaísmo, después de que los judíos lo expulsaran. Y como veremos a continuación, el Señor usó el caso del ciego para ilustrar lo que Él, como el buen pastor, iba a hacer también con todos los verdaderos creyentes que se encontraban dentro de aquella religión muerta que era el judaísmo. Él mismo los iba a sacar de aquel redil para conducirlos a buenos pastos bajo su cuidado y dirección. De este modo iba a formar su rebaño, en el que serían incluidas también otras ovejas que vendrían del mundo gentil, ¿no? ¿Sí? Porque ellos pensaban que ellos eran los únicos, ¿no? Que eran salvos porque eran descendientes de Abraham. Sin duda lo que encontramos aquí es un anuncio de la formación de su iglesia. Él hablaba de su iglesia, dice el rebaño y todo eso, ¿no? Que él iba a ser el buen pastor para las iglesias. Que sería integrada por judíos y gentiles sacados del mundo por medio del sacrificio del buen pastor. En cuanto al pasaje, todo gira en torno al símil del pastor y las ovejas. Este lenguaje era familiar a sus oyentes y lo entendían bien, porque el pastoreo había sido por siglos una ocupación común en Israel. Sí, por eso la parábola, ¿no? Porque había muchos pastores ahí, ¿no? Tanto literalmente y los fariseos que eran los sacerdotes en ese tiempo, ¿no? Jesús ya lo había utilizado frecuentemente en sus discursos, dice, vemos en Mateo capítulo 10, 5, 6 y en parábolas también en Mateo 25, 31, en Lucas 15, 3 del 7. También en el Antiguo Testamento encontramos que muchos profetas habían usado la relación del pastor con sus ovejas para describir la relación de Dios con su pueblo Israel. En otras ocasiones, sin embargo, fueron los líderes de la nación quienes eran considerados pastores del pueblo, aunque con frecuencia fueron denunciados por los profetas como falsos pastores, ¿no? Eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 22, 17, eso lo dejamos como tarea, hermano. Y en Jeremías, capítulo 10, verso 21. También Jeremías 23, verso 1 y 2. Ahora en el nuevo escenario ante el que nos encontramos, los dirigentes religiosos de Israel se creían los verdaderos pastores del pueblo y perseguían a Jesús porque lo consideraban un intruso y un impostor. Pero tal y como había quedado demostrado en el caso del ciego al que el Señor había sanado, eran ellos los falsos pastores del rebaño, que no se preocupaban por las ovejas. En realidad, lo que en ese momento estaba ocurriendo era lo que todo el Antiguo Testamento había estado anunciando ante el fracaso de los hombres para pastorear a su pueblo Israel. Dios mismo iba a intervenir en persona para salvar a las ovejas. A continuación vamos a analizar los diferentes elementos de la alegoría que el Señor empleó, ¿no? Como leímos, hermanos, en este pasaje, ¿no? En esta parábola, hay muchos elementos ahí, ¿no? Habla del buen pastor, habla de la puerta, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Habla de un asalariado, habla de estos bandidos o salteadores, ¿no? ¿Qué más, hermanos? Habla del lobo también, ¿no? Habla del lobo y todo eso, ¿no? ¿Quién no, si entrara un lobo ahorita, quién no brincara, verdad, hermano? ¿Quién sabe si diéramos la vida por los demás, verdad, hermano Adoni? Eso sí no lo sabemos, ¿verdad? Porque si entrara un lobo ahí, todo, defiéndase quien pueda, ¿verdad? Sí, pero bueno, el Señor sí da la vida por sus ovejas, dice, ¿no? Nosotros somos las ovejas, hermano, y bueno, posiblemente no somos asalariados, pero bueno, tal vez pareciéramos como los asalariados, ¿verdad? Que no nos importara las ovejas, saliéramos corriendo primero, ¿no? Bueno, el buen pastor dice, ¿no? Vamos a ver este elemento que es este personaje que es el buen pastor, ¿no?
En nuestro pasaje Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas, dice. ¿Cierto, hermanos? Sí, ¿verdad? El buen pastor, al que oyen y siguen, aquel que las guía, dice. Al buen pastor dice que las oye y las siguen, ¿no? Aquel que las guía a buenos pastos y las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas, ¿no? Sin duda se trata de un término muy sugerente que nos habla de propiedad, dice. Cuando nosotros decimos, no, pues a él pertenecemos, ¿verdad? Porque dice, como aquel a quien pertenecen las ovejas, está hablando de propiedad, ¿no? El que oyen y sigue, está hablando del conocimiento íntimo, los conoce, así como dice un versículo de al final, ¿verdad? Que ellos lo conocen y él los conoce, ¿no? ¿Sí? Habla de cuidado y protección, que él los guía, dice, él los cuida de los enemigos, dice, ¿no? Que le pueden acechar y todo eso, ¿sí? Y también habla el conocimiento íntimo, ya lo dijimos, ¿no? Habla del amor ilimitado y sacrificado, dice, ¿no? Que él da su vida por nosotros, ¿no? Amén. Bueno, en este versículo Jesús también manifiesta que el verdadero pastor se distingue en 5 aspectos, hermano. ¿Sí? Habla de un portero, ¿no? Dice, el portero le reconoce como el pastor y le abre la puerta del redil. Ahorita vemos quién era el portero, porque sí lo busqué y nunca hay ese portero, ¿no? Pero ahorita lo checamos, hermano. El portero dice, le reconoce como el pastor y le abre la puerta del redil. Las ovejas, son 5, dice, la primera es el portero. La segunda, las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. El tercero, conoce bien a su rebaño y ama a cada oveja por su nombre particular, ¿no? ¿Sí? Dirán, hermana Mal le dice, ¿no? Dirán a la oveja, hermana Malena, ya le habla por su nombre, dice, ¿no? Acá todos tienen su nombre, ¿no? Porque pues nosotros somos las ovejas, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo y nos conoce y sabe nuestro nombre, ¿no? Dice, conoce bien a su rebaño y ama a cada oveja por su nombre, ya lo dijimos. Bueno, la siguiente, que es el cuarto, cada día saca a su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado. ¿Sí? Como vemos ahí que hay libertad, ¿no? Los saca, dice, hay libertad. Y los llevas a buenos pastos, dice, para que estén bien alimentados. ¿Sí? También da su vida por las ovejas, ¿sí? Para que seamos salvos, hermano. ¿Sí? Esos aspectos distinguen a un buen pastor, dice, y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo es, ¿no? Él es el buen pastor. ¿Sí? Ahora bien, el título de pastor resonaría en los oídos de los judíos como una pretensión de ser considerado el Mesías. Él les estaba anunciando que él era el Mesías, que era el Dios y todos, pero pues todavía ellos estaban cegados, no espiritualmente, ¿no? Ellos no podían entender todo eso. Él era el Mesías prometido. No olvidemos aquellas profecías que anunciaban que entre el fracaso de los pastores de Israel, Dios levantaría a un descendiente de David como el pastor definitivo. Nos vamos a Ezequiel, hermano, vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Ezequiel 34, 23. Ezequiel capítulo 34, verso 23. Amén. Dice la profecía, ¿no? Que anunciaba ante el fracaso de los pastores de Israel, Dios levantaría a un descendiente de David como el pastor definitivo. Dice, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Amén. Así lo entendieron los apóstoles cuando
refirieron a Jesús como el príncipe de los pastores. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4, hermanos. Amén. Capítulo 5, verso 4. Dice la palabra del Señor así. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Amén. También en Hechos capítulo 13, verso 20 dice, o como el gran pastor de las ovejas. ¿Sí? Hechos 13, 20. Amén. En todo caso es importante que observemos que si bien hasta este momento el pastor de Israel había sido Jehová, ahora es Jesús quien reclama solemnemente este título para sí mismo, dando a entender con toda claridad su divinidad. Bueno, en esta parábola también vemos los enemigos, ¿no? Como dijimos hace rato, ¿no? Que hay dos enemigos fuertes ahí, y uno que es el asalariado, o que no es enemigo, pero pues no le importaban mucho las ovejas. Vamos a ver quiénes son. Dice, las ovejas tienen varios enemigos importantes que son descritos aquí. Por un lado, hay ladrones y salteadores, dicen. Hay ladrones y salteadores que intentan robar las ovejas a su legítimo dueño. También están los asalariados que, sin ser enemigos de las ovejas, su interés por ellas es totalmente egoísta. Por último está el lobo, que solo viene a arrebatar y matar. ¿Sí? Ahorita vemos quiénes son esos ladrones, esos salteadores, ese lobo y el asalariado, ¿no? Dice, ladrones y salteadores se distinguían porque no entraban por la puerta del redil, como vimos en el primer versículo, ¿no? Vamos a Juan, regresamos a Juan, hermanos. Sí, en el versículo 1 dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, ¿no? Entonces dice, ellos se distinguían porque no entraban por la puerta, pero pues el Señor les estaba diciendo a ellos, se estaba refiriendo a ellos, que ellos eran los ladrones y los salteadores, ¿no? Dice, se distinguían porque no entraban por la puerta del redil, sino que subían por otras partes. Usaban de la astucia y el engaño para pasar inadvertidos, y llegado el caso, no dudarían en usar hasta la violencia. ¿Sí? Esto lo vimos en el capítulo anterior cuando tratamos el caso del ciego. Los judíos no dudaron en intimidar, amenazar y finalmente expulsar a todo aquel que se acercara a Jesús. Eso lo vimos en el verso 22 del capítulo 9, ¿no? ¿Sí? Y del mismo modo persiguieron hasta la muerte al Señor. Eso eran los salteadores, eran ellos los fariseos, ¿no? Los sacerdotes de Jerusalén, ¿no? Ellos eran los ladrones y salteadores. Y el asalariado, vamos a ver quién es el asalariado. El asalariado, dice, se distingue por su falta de compromiso. Estos son los que aman el beneficio más que el oficio. ¿Sí? Y solo piensan en términos de los que pueden lograr. Por eso, cuando llega el peligro, huyen y dejan el rebaño desprotegido. Que se ocupan del pastoreo como un trabajo más
que les proporciona un salario con el que puedan mantener una familia y les dan también un puesto respetable dentro de la comunidad, pero en el fondo solo están interesados en su propio interés y seguridad. ¿Sí? Esos son los asalariados, ¿no? Que les preocupa más ahora sí el oficio que el sacrificio, ¿no? ¿Sí? Dice que el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. En realidad, el problema que señala el Señor es que no amaban a las ovejas. Y también de esto los fariseos eran un buen ejemplo. Ellos no habían mostrado ningún tipo de interés por el paralítico sanado por el Señor, que encontramos en el capítulo 5, verso 1 al 18, ¿no? Sí habíamos visto que el Señor había hecho un milagro a un paralítico que estaba tirado en el estanque de Siloé, ¿verdad? Siloé. De Betesda, perdón, gracias, hermano. De Betesda. Ni tampoco había manifestado siquiera un poco de piedad por la mujer sorprendida en el acto de adulterio que encontramos en Juan capítulo 8, verso 1 al 11. ¿Sí? Ni tampoco fueron capaces de alegrarse cuando el hombre que había nacido ciego recuperó la vista. Eso que lo habíamos visto apenas la semana pasada, ¿no? Todo su interés en esos casos se limitaba a usar a las personas como un medio para desprestigiar o prender a Jesús. ¿Sí? Por eso Jesús les contó esa parábola, porque ellos eran malos pastores, ¿no? Bueno, ese es el asalariado. Ahora vamos a ver qué es el lobo, hermano. El lobo que se encuentra entre las ovejas, dice, ¿no? Que los ve venir y huyen a ver, y dice, y por último, otro de los grandes peligros para las ovejas es el lobo, que en las escrituras es usado como un símbolo de nuestro enemigo, el diablo. Sí, ese es el lobo, el diablo, dice que ahora sí que se mete entre las ovejas y los dispersa, ¿no? El lobo ataca a las ovejas con la clara intención de matarlas para alimentarse de ellas, pero con frecuencia muchas otras también resultan heridas, son dispersadas o mueren como consecuencia de estos ataques. El Señor advirtió a sus discípulos de que este enemigo estaría siempre presente. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Mateo capítulo 10, verso 16. También les dijo que el lobo no siempre parece lo que es, razón por la que tendrían que estar vigilantes. En Mateo capítulo 7, verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? Esos son los lobos los que se meten, hermano, que debemos guardarnos de ellos, ¿no? Vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos, dice, rapaces, ¿no? El apóstol Pablo avisó de lo que iba a ocurrir incluso dentro de las iglesias, porque yo sé, dice en Hechos capítulo 20, verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Amén. Sí, ahí hablaba de los falsos profetas, ¿no? Falsos maestros. Bueno, más adelante habla del buen pastor, ¿no? Después de que le dijo que había enemigos que tenían que cuidarse de esos enemigos, ¿no? Entonces él habla que él es el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor. Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿sí? Como ya sabemos, el trabajo del pastor es duro, dice, y muy sacrificado. Jacob lo sabía muy bien por experiencia. Nos vamos a Génesis capítulo 31, verso 38, 40, hermanos. Génesis capítulo 31, verso 38 y 40. Dice, como ya sabemos, el trabajo del pastor es duro y muy sacrificado. Jacob lo sabía muy bien por experiencia propia. Así le relataba a su suegro Labán todas las penurias por las que había pasado en el cuidado de sus ovejas. Dice Génesis capítulo 31, verso 38 y 40. Estos 20 años he estado contigo
tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Entonces el pastor es un poquito sacrificado, hermano, porque sí, así como lo dice como lo dice Jacob, ¿verdad? Otras veces, sin embargo, para salvar a las ovejas, el pastor tal vez tenga que llegar incluso a arriesgar su propia vida. Así le pasó al rey David. Nos vamos a 1 de Samuel, capítulo 17, verso 34 y 36. 1 de Samuel, capítulo 17, verso 34 y 36. Vamos a ver qué es lo que le pasó al rey David. Amén. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, su siervo lo mataba. Sí, David también era un buen pastor con sus ovejas, hablando literalmente, ¿verdad? Él defendía a sus ovejas de cualquier animal que quería devorarlos, ¿no? El Señor ya había anticipado otras veces que Él iba a dar su vida en sustitución por la de sus ovejas. Cuando fueron a prenderle, Jesús les dijo: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Juan capítulo 18, verso 8. Y unas horas antes, cuando estaba a solas con sus discípulos, les dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, verso 13. Ahora vemos las ovejas, ¿no? También mencionan las ovejas. ¿Quiénes eran las ovejas, hermano? Dice, las ovejas dependen absolutamente de que el pastor las vigile, proteja y guíe. Por sí solas son animales indefensos, ¿no? ¿Cómo son las ovejitas, hermano? Animales indefensos, dice, que no se pueden defender por sí solas, ¿no? Son los animales, dice que son los animales que no tienen colmillo, pues que no, ni garras, ni nada, así que no se pueden defender, deben de tener un buen pastor y todo para que los cuide y los proteja, ¿no? ¿Sí? En los equipos de fútbol o ya sea americano o soccer y todo eso, siempre ponen el águila, ¿no? Ponen puma, ¿no? Y ¿qué otro animal? Al león, ¿no, hermano? El león, ¿no? Tigres, ¿no? Tigres aquí en México, ¿no? Todo, ¿no? Pero nunca nadie pone una ovejita, ¿verdad, hermano? No, porque son indefensos, dicen, no quieren ser indefensos, ellos quieren ser malos como el lobo, ¿no? El lobo, hasta lobo hay, ¿verdad? Hay lobos, ¿no? Bueno, esos son las ovejitas, dice, son indefensos, son animales indefensos y torpes todavía, dice, ¿no? Con una inclinación natural a descarriarse. Y es cierto, ¿verdad? Nosotros a veces, por cualquier cosa, a veces nos descarriamos, ¿verdad? Amén. En este sentido sirven muy bien para representar a los hombres, tal como dijo el profeta Isaías. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. También el Señor Jesucristo usó este mismo detalle cuando contó la parábola de la oveja perdida, en Lucas capítulo 15, verso 1 al 7. La actitud de la oveja es la sumisión y la dependencia, razón por la cual el Señor las escogió en numerosas ocasiones para ilustrar lo que debería ser un verdadero creyente. Y entonces nosotros somos ovejas de su prado, ¿verdad, hermano? Dice, las ovejas son por naturaleza uno de los animales más indefensos en el reino animal. Estas carecen de algún sentido de defensa o habilidades extraordinarias para huir de sus enemigos. No tienen una apariencia intimidante, no tienen colmillos o garras para defenderse y se asustan por cualquier ruido, por insignificante que sea, y corren asustadas por todas partes, ¿no?
Bueno, esos son de las ovejas, ¿no, hermano? Ahora habla de un redil también, ¿no? El redil. Dice que el redil era un terreno cercado en el que cada pastor metía sus ovejas al atardecer, dejándolas al cuidado de un portero. Hablaba de un portero que no hemos visto quién era el portero, ¿verdad, hermano? Bueno, el redil era un terreno cercano en el que cada pastor metía sus ovejas al atardecer, dejándolas al cuidado de un portero. Por la mañana los pastores volvían y el portero les abría. Entonces cada uno separaba sus propias ovejas llamándolas. Una vez reunidas, el pastor las sacaba fuera y le seguían a donde quiera que las guiara. ¿Sí? Dice que ahí guardaban todas sus ovejas, ¿no? Los pastores que, hablando literalmente, que cuidaban sus ovejas y todo eso, ahí, pero pues ya había un portero ahí que estaba en la puerta que le abría al verdadero pastor, porque sí, estaban mezclados, pero dicen que cada pastor conocía sus ovejas y sus ovejas las conocían, ¿eh? Escuchaban su voz y salían, ¿no? Qué bonito, ¿no, hermano? Una vez reunidas, el pastor las sacaba fuera y las seguían a donde quiera que las guiaba. En la alegoría, el redil representaba al pueblo de Israel, separado de los otros pueblos gentiles. Dios les había dado su ley que los mantenía apartados de las otras naciones. Dentro del redil de Israel estaban las auténticas ovejas del Señor. Queda claro en la alegoría que no todos los israelitas eran ovejas del Señor. De hecho, a lo largo de toda la historia de Israel, muchos habían demostrado que eran judíos circuncidados, como su padre Abraham, pero que no habían depositado su fe en Dios. Por ejemplo, una generación entera había perecido en el desierto sin llegar a entrar en la tierra prometida por causa de su incredulidad. Por lo tanto, es cierto que era el pueblo escogido de Dios, pero únicamente el resto fiel sería salvo. Más adelante el Señor añadió, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, ¿no? Estas otras ovejas eran los creyentes que provenían de entre los gentiles. El Señor habló de ellas en otras ocasiones, también en Juan capítulo 11, más adelante lo vamos a ver, verso 52, y Juan capítulo 17, verso 20. Finalmente el Señor las reuniría en un solo rebaño, lo que apunta indudablemente a la iglesia formada por judíos y gentiles que siguen al buen pastor. Efesios capítulo 2, verso 11 al 22. De este modo, la visión profética del Antiguo Testamento de que la bendición del Mesías se desbordaría de la nación judía alcanzando a las naciones gentiles sería cumplida. ¿Sí? Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, Isaías 42, 6 también. Así pues, con estas palabras el Señor estaba anunciando con toda claridad la próxima conversión de los gentiles. Después de la crucifixión de Cristo, se derribaría la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles para formar un solo pueblo espiritual, la iglesia, y no habría dos rediles diferentes, uno para judíos y otros para gentiles, sino que ambos permanecerían juntos bajo la dirección de Cristo, ¿no? Vamos a ver quién era el portero, hermano. Bueno, dice, como vimos cómo Dios compara su iglesia con un rebaño de ovejas, las cuales necesitan un pastor que las cuide y las guíe a pastos abundantes y aguas de reposo, ¿no? Eso me suena como el Salmo, ¿qué? Salmo 23, ¿verdad, hermano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Juntos aguas de reposo me pastoreará, dice, ¿no? Amén. Dice, el portero no es un portero de fútbol, ¿verdad, hermano?
Ese portero nada más era el que cuidaba la puerta, ¿no? Pero vamos a ver qué dice. El portero era un ayudante contratado que reconocía al verdadero pastor del rebaño, porque dice que los pastores allá en Israel, entonces metían todas sus ovejas en el redil, pero había alguien que vigilaba ahí para que no llegara el bandido y el otro, ¿cómo era? El ladrón, ¿no? El ladrón y el bandido, ¿no? Para hurtarlas, ¿no? Entonces había un vigilante, ese era el portero, hermano. Dice, el portero era un ayudante contratado que reconocía al verdadero pastor del rebaño, le abría la puerta y lo ayudaba en el cuidado del mismo, en especial durante la guardia de la noche. Sí, porque los pastores se iban a descansar y siempre había un vigilante ahí para que nadie entrara a robar las ovejas que estaban ahí, hermano. La mayoría de las versiones mencionan la figura de alguien que se encarga de abrir y cerrar la puerta, de quien se entiende que es diferente al pastor. ¿Sí? En una versión dice, es el cuidador, es el portero, el que cuida, dice, y el que guarda. ¿Sí? Era el guardián de la noche nada más ahí, el que estaba ahí como portero, ¿no? Dice, con estos versículos terminamos esta hermosa alegoría que nos habla del buen pastor. En primer lugar, vimos cómo Dios compara su iglesia con un rebaño de ovejas, las cuales necesitan un pastor que las cuide y las guíe, que las guía a pastos abundantes y aguas de reposo. En segundo lugar, vimos cómo el Señor afirma ser la puerta por donde las ovejas pueden entrar y ser salvos. ¿Sí? Como dijo el Señor, yo soy la puerta, ¿no? ¿Qué dice el verso 9, hermano? Eso debemos de aprendernos de memoria. ¿Alguien quiera darle lectura? El 9 y el 11. Bueno, el 9, del 9 al 11, hermano. ¿Ven? Bueno, le voy a dar lectura. Dice el verso 9, yo soy la puerta, dice, ¿no? Jesucristo dice que es la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto, ¿no? Yo soy la puerta. Eso es lo que dice, ¿no? Uno de los yo soy, ¿verdad? Que Él es Dios y Él es la puerta. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él, porque es la única puerta, no hay otra puerta más, ¿sí? Y nos habla también de que el que entra, dice, y saldrá y hallará, entrará y saldrá y hallará pasto, dice. Entonces con Él hay libertad, ¿verdad? No somos esclavos de nada y todo, más que tenemos libertad en Cristo también, ¿sí? Y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, dice, ¿sí? El diablo, los falsos profetas y todo, ellos nada más vienen para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Luego menciona, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿sí? El buen pastor da su vida por las ovejas y ese es el sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Él dio la vida por nosotros, ¿no? Para salvarnos. Amén. Y bueno, en primer lugar vimos cómo Dios compara su iglesia con un rebaño de ovejas, las cuales necesitan un pastor que las cuide y las guía a pastos abundantes y aguas de reposo. En segundo lugar, vimos cómo el Señor afirma ser la puerta por donde las ovejas pueden entrar y ser salvos. ¿Sí? Esta hermosa alegoría es exclusiva de este evangelio y podemos ver cómo nosotros, la iglesia, tenemos un buen pastor que nos guía y guarda de cualquier peligro y gracias a su sacrificio, hoy tenemos vida eterna. Amén. Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar, les invito a que cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos guías por buen camino, nos guías por buenos pastos, nos alimentas con tus palabras, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel a nosotros, Señor. Gracias por ese sacrificio también que hiciste en la cruz por nuestras vidas, Señor, porque tú eres el buen pastor y eres la puerta, Señor. En ti tenemos la salvación segura, Padre. Gracias, Padre, por todo, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Te pido, pues, Padre, que nos sigas bendiciendo,
Sigas derramando bendiciones en cada uno de nosotros, Padre. Para ti la honra y la gloria siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.